Bendiciones para cada uno de los que nos están sintonizando en esta mañana, y a los hermanos aquí del ministerio, un saludo a cada uno de ellos, diciéndoles que estamos orando para aquellos que han sido afectados por el virus. Ya tenemos un par de familias que han sido contagiadas y pedimos al Señor su recuperación sea pronto y que no salgan tan afectados de ello. Tenemos el índice de casi 140,000 muertos en Estados Unidos. Ya rebasamos casi los 3 millones de personas infectadas. Texas está pasando por una situación difícil. Así que, por favor, hay que orar, mantenernos en oración todos unánimes, orando que el gobierno de las tinieblas sea removido por el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que Satanás es el que trae todo este trabajo para destruir, pero nosotros creemos que nuestro Dios es poderoso y que el Espíritu Santo puede remover estas fuerzas malignas. Agradeciendo de antemano a cada uno de ustedes por la sintonía, por la transmisión que nos siguen cada domingo. Algunos no nos miran el domingo, nos miran el lunes, otros el martes. Y nos hemos dado cuenta que la señal está llegando a varios países, y estoy muy agradecido con Dios porque esto me está motivando a continuar transmitiendo estos mensajes, y quiero que cada uno de ustedes pueda entender el propósito de Dios, el plan de Dios para cada uno de sus vidas. En los mensajes que he predicado anteriormente los puede escuchar a través de, o verlos a través de YouTube. Si usted pone Visión Celestial y pone el nombre de Pedro Ramírez, va a encontrar el logo de Amistad Cristiana, y ahí, como dicen los mexicanos, ahí le pica, y entonces de ahí usted va a ver todos los sermones que están en serie. Entonces ahí puede volver a escuchar o escuchar de nuevo aquellos que no han escuchado los sermones que se han predicado en el tiempo pasado. También todos están en Facebook. Yo no borro ninguno de ellos porque pues veo que algunos los continúan viendo y el número que sigue aumentando, entonces es preferible dejarlos todo el tiempo que sea necesario. Hoy quiero hablar sobre algo sorprendente que tiene que ver con el ministerio de Dios. Así como Dios tiene un ministerio, también el gobierno de las tinieblas tiene un ministerio. Son dos gobiernos que operan de igual manera, porque algunos tienden a decir que no, que el gobierno de las tinieblas no es igual de poderoso al gobierno de Dios. La diferencia es que uno enseña el bien y es lo bueno, y el otro no, el otro es lo malo. Así como existe el bien, existe el mal, pero los dos tienen un dominio y cada uno de ellos tiene su poderío que tiene para tratar de dirigir la gente conforme a la voluntad ya sea de Dios o del reino de las tinieblas. Nosotros sabemos que para los que tienen un llamado al ministerio, o Dios los ha llamado para ser ya sea un pastor, un evangelista, un profeta, un apóstol, un maestro o cualquier otro ministerio dentro de la iglesia, estas personas que son llamadas tienen que conocer un poco sobre teología. ¿Qué es la teología? Oímos hablar de teología, pero muchos no saben qué significa teología. La palabra teo es Dios en griego, y logía es estudio. Entonces puede decir que teología es el estudio acerca de Dios o el estudio de Dios. Entonces, pero a veces estudiamos solamente lo de Dios, pero tampoco nos damos cuenta que no conocemos las artimañas y el plan de cómo trabaja el gobierno de las tinieblas. Así como existe en el gobierno de Dios una Trinidad que tiene que ver con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, en el gobierno de las tinieblas existe también un gobierno donde existe lo mismo, una Trinidad del gobierno de las tinieblas. En Apocalipsis 20 dice: y el ángel
tomó una gran cadena en su mano y ató a la serpiente antigua que es el diablo, y a Satanás y al dragón. Entonces aquí muestra la Trinidad del gobierno de las tinieblas. En Apocalipsis capítulo 12 muestra cómo es destronado el dragón del reino de los cielos, porque él es el que acusa a los cristianos día y noche. Él es el que trae todo el récord, como si una persona aquí en Estados Unidos hay un buré de crédito donde cuando uno va a hacer un préstamo estudian su reporte, cómo estás con si paga las deudas o has fallado, y hay un buré de crédito que investiga y tiene un récord de tus cuentas, de cómo has mantenido su crédito. Entonces si está mal, pues no te otorgan el préstamo. En el gobierno de las tinieblas, él tiene una lista de todas las cosas perversas y malas que los seres humanos hemos hecho, y él las mantiene ahí para cuando Dios llama a alguien al ministerio o tiene un propósito Dios con esa vida, él dice no lo puede bendecir porque él hizo esto, y él es el acusador de los cristianos. El dragón es el que acusa a los cristianos. Satanás es el príncipe de los demonios y él opera a través de sus agentes que son los demonios. Si él es el príncipe, hay un rango grandísimo de demonios que son los que controlan la vida de los seres humanos. Entonces, el demonio o los demonios tienen que ser expulsados de las vidas, y la única manera es conociendo cómo opera el gobierno de Dios y cómo opera el gobierno de las tinieblas. También existe el diablo. El diablo no es ese que lo pintan con unos cachos y una cola, nada tiene que ver con eso. Es la serpiente antigua que se encarnó. Es una palabra que se encarnó en la serpiente y le habló a Eva. Y engañó a Adán y a Eva. Entonces es una palabra que encarnada. Así como dice la Biblia que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Entonces, de la misma manera, lo que se encarnó de Dios en el vientre de María fue la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces, la palabra se encarna en el vientre de María, y por eso dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios porque hemos creído la palabra de Dios. Entonces el diablo es anticristo. ¿Por qué es anticristo el diablo? Porque se opone todo lo que Cristo es. El diablo es el que estuvo en la tentación. El diablo fue el que engañó a Eva. El diablo no ataca a los seres humanos. El diablo quiere que los seres humanos se sometan a la voluntad de él. Y por eso él tuerce cuando Dios nos da una palabra o nos dice que nos va a usar dentro de un ministerio. Tenemos toda la resistencia del diablo, porque el diablo no quiere que los seres humanos hagan la voluntad de Dios. Siempre el diablo no va a atacar al ser humano, el diablo siempre va a atacar la palabra que Dios le da al hombre. Escúchenme bien, el diablo es anticristo y ataca cualquier palabra que Dios le dio al hombre. Dios le dio al hombre una palabra de que gobernara la tierra y que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el diablo llegó y cambió la palabra y le dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho que no comáis de los árboles que hay en el huerto. Le torció la palabra. Y Eva le dijo, no, él no nos dijo eso. Él nos dijo que podíamos comer de todos los árboles, menos del árbol de las ciencias del bien y del mal. Entonces el diablo le dijo, hey, lo que quiere es que Dios, ese Dios que tú tienes es egoísta. No quiere que tú seas como Él. Pero si tú comes de este árbol, vas a ser igual que Él. Y entonces torció la palabra y engañó a Eva. Por eso nosotros tenemos que saber cómo opera el gobierno de las tinieblas, para entender cómo opera el gobierno de Dios. Mucha gente nos definen al diablo, a Satanás, como la misma persona.
Pero es bien interesante que cada país está representado por una figura que es el escudo nacional, tiene esa figura, o es el emblema que cada país se conoce. Si tú vas a Rusia y buscas el emblema, es un oso. Si tú vas a México, por ejemplo, tiene una serpiente, tiene un nopal y tiene una águila. Si viene a los Estados Unidos, tenemos un águila que representa esta nación, porque esta nación, todas las guerras que las pelea por el aire. Es un águila. Pero si vamos de donde viene el coronavirus, que es China, lo que gobierna o lo que domina es el dragón. China lo identifica como el dragón. El dragón está destruyendo todas las iglesias cristianas. El dragón tiene un plan de destruir todo lo que es cristianismo, porque el dragón es el que ejecuta todos los planes. Y si tú ves que estamos en una guerra económica, una guerra política, una guerra espiritual, una guerra en todos los aspectos, tiene un origen de un principado que es el dragón que viene de la China y que está haciéndole daño a la humanidad. Pero la gente no entiende esto. La gente compra emblemas y no se dan cuenta que tienen un dragón que es un símbolo de los más fuertes que hay, que tenemos que resistir y que no los debemos tener con nosotros, porque representa el padre de las tinieblas. El dragón es el que ejecuta todas las acciones que ejecuta el diablo y Satanás. Él es el que da la orden para que se haga todo. Por esta razón estamos muy alerta a lo que está sucediendo. Entonces, viendo cómo opera el reino de las tinieblas, tenemos que ver cómo opera el reino de Dios. Los dos trabajan de una manera muy diferente. Uno es el bien, el otro es el mal. Uno quiere controlar las vidas para que no se sometan a la voluntad de Dios, y otro quiere que el reino de Dios quiere que tú escuches la palabra de Dios, se someta a la palabra de Dios, porque esa palabra te da la garantía de que por si la escuchas y la obedeces, tienes derecho al árbol de la vida, tienes derecho a la ciudad celestial, tienes derecho al milenio, tienes derecho a la salvación eterna. Entonces vamos a ver en esta mañana qué es lo que vamos a hablar acerca del ministerio de Dios. Me interesa hablar del ministerio del Padre, del ministerio del Hijo y del ministerio del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el ministerio del Padre? Muy interesante. El Padre es el que hace las operaciones, dice en el libro de Corintios. Es el que ejecuta las acciones principales, el que da la orden. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Él fue el que inició el plan de salvación al ser humano. Ahora, cuando hablamos de la Trinidad, no estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de una unidad. Un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo que operan, siendo un solo Dios, operan en tres diferentes maneras. Amén. El Padre hace las operaciones, el Hijo imparte los ministerios y el Espíritu Santo imparte los dones. Esto es muy interesante para aquellos que están son pastores o están deseando ser pastores o están buscando algún ministerio dentro de la iglesia, conocer cómo es Dios y cómo opera Dios. Yo decía en una iglesia un día, porque los hermanos estaban haciendo liberaciones y usaban la sangre de Cristo para echar fuera demonios, y les decía, hermano, es incorrecto, por eso usted tiene mucha lucha y mucho problema con los demonios, porque la sangre de Cristo no es para echar fuera los demonios. Dice, pero ¿cómo está eso? Le dije, es que no es. Si usted lee la Biblia va a encontrar que el Señor Jesucristo, cuando hacía liberaciones y decía, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo por el Espíritu de Dios sano a los enfermos, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Todo el ministerio del Señor Jesucristo descansó en el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Entonces Dios ungió a Jesús con el Espíritu.
Por eso le pregunto a la gente, ¿cuántos milagros cree usted que el Señor Jesús hizo en la tierra de 0 a 30 años? Oh, dice la gente, muchísimos. No, no hizo ninguno. ¿Por qué no hizo ninguno? Porque él todavía no era mayor de edad. A los 30 años, en la cultura en ese tiempo, era una persona mayor de edad. Ya le podían dar licencia para manejar el burro, ¿verdad? Porque no habían carros en esa época. Pero a los 30 años una persona era mayor de edad. Y Jesús no salió de su casa hasta que no cumplió los 30 años y fue al río Jordán para que Juan Bautista lo bautizara para empezar el ministerio. Jesús primero se bautizó. Y aquí hay mucha enseñanza acerca de esto. ¿Por qué las iglesias evangélicas no bautizan a los niños? Porque Jesús no se bautizó de niño. Jesús se bautizó cuando tenía 30 años y mandó a los discípulos que hicieran lo mismo. Ahora, cuando Jesús entró a las aguas, dice la Biblia que los cielos se abrieron y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió sobre él y reposó sobre él, se quedó sobre él. Ahora el Espíritu Santo no va y viene, porque a veces pensamos que Espíritu Santo ven acá, Espíritu Santo te invitamos que venga con nosotros. El Espíritu Santo estaba en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando él fue bautizado y recibió el poder del Espíritu, fue al desierto y el diablo vino a tentarlo. No fue Satanás, fue el diablo, porque recuerden que el diablo es anticristo. Ahora, ¿cómo supo el diablo que Jesús era el Hijo de Dios? Porque él oyó cuando se abrió el cielo y se oyó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces ahí en ese momento se le abrieron los ojos al diablo y se dio cuenta que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces le dice otra vez, viene el diablo a cuestionarlo. Ya no cuestionó lo que Dios le dijo a Eva, ahora está cuestionando lo que Dios mismo dijo. Si tú eres hijo de Dios, oye, si tú eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Tienes 40 días que no has comido, te vas a morir. ¿Por qué no haces que esas piedras? Tú tienes el poder. Si eres hijo de Dios, el diablo sabe todo el poder que tiene Dios, pero aquí lo está retando para ver si lo puedes desubicar. Pero aquí se da tremendo choque el diablo contra la misma palabra que era Cristo Jesús. Jesús le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como yo salí de la boca de Dios, yo soy la palabra de Dios encarnada, le dio un golpe mortal al diablo, lo derrotó. Al diablo tú no lo derrotas con tu experiencia, ni con tu conocimiento bíblico, ni con las veces que viene a la iglesia, ni con la ofrenda que da. A los que dan, porque hay algunos que no dan. A algunos les gusta escuchar el sermón por los medios sociales o las redes sociales, porque no tienen ningún compromiso. Pero los que tenemos la responsabilidad de mantenernos en esto, sabemos la responsabilidad que es. El diablo llegó a atacar a Jesús y atacó la palabra de Dios mismo que Dios le dio al Señor Jesucristo. Entonces el diablo es anticristo, el diablo es antipalabra, el diablo siempre va a estar tratando de desubicar al hombre de la voluntad de Dios. El diablo no quiere que tú conozcas la voluntad de Dios para tu vida. Por eso el salmista decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, en el ministerio de Dios, el Padre hace las operaciones, el Hijo imparte los ministerios. Él vino a establecer los ministerios en la tierra. Hay muchas iglesias, muchas escuelas teológicas que dicen que hoy día no existen estos ministerios, que ya se acabaron, que fueron para un tiempo. Pero Jesús mismo vino a establecer el ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio evangelístico, el ministerio pastoral y el ministerio de enseñanza, de maestro, que eso es lo que soy yo, un maestro de la Biblia. Por eso no los emociono predicando sermones emotivos. Más que todo lo que enseño es la palabra de Dios.
que redarguya, que exhorta, que reprenda. Es como una espada de 2 filos que te penetra hasta partir el alma y entra hasta los huesos y te deshace hasta los tuétanos. Y ese es mi deseo, que la palabra penetre en esta mañana y sepa que usted, el día que mueras, que va a estar en la presencia de Dios, va a ser juzgado no por lo que la gente te dijo, sino porque la palabra, lo que está escrito, lo que la palabra de Dios dice. Entonces el Hijo imparte los ministerios y el Espíritu Santo imparte los dones. Los tres tienen una función ministerial. ¿Ok? El Padre hace las operaciones, el Hijo imparte los ministerios y el Espíritu Santo los dones. Amén. Ahora, el Padre es el creador del universo. El Padre es el creador, gobernador y sustentador del universo. Es la función del Padre. ¿Cuál es la función del Padre? El Padre es el creador, gobernador, sustentador del universo. El Hijo, ¿qué hace el Hijo? El Hijo nos salva, nos liberta, nos imparte los ministerios. ¿Qué hace el Hijo? Nos salva, nos liberta y nos imparte los ministerios. ¿Cuál es el ministerio entonces del Espíritu Santo? El ministerio del Espíritu Santo nos santifica. Somos santificados o regenerados. Por eso una persona desgenerada tiene que ser regenerada. Una persona tiene que cambiar su manera de vivir, someterse a la palabra de Dios y someterse a que el Espíritu Santo haga una limpieza, sacando toda la impureza que hay en sus vidas. Por eso se llama la regeneración o la santificación. Entonces el Espíritu Santo nos santifica o nos regenera, nos imparte los dones y nos llena de poder. Jesús le dijo a sus discípulos, aunque habían estado con el mejor maestro de maestros, 3 años y medio, y les dijo a sus discípulos, no se vayan, no se muevan de Jerusalén hasta que no reciban el poder. Hoy día hay muchos pastores que ministran sin poder. No creemos en los milagros porque eso fue para un tiempo pasado. Mira, yo estudié 6 años de teología. Y no lo digo por orgullo, lo digo por tristeza. Porque yo tuve que volver a recapitular todo lo que estudié. Porque todo lo que me dijeron es, esto ya no es para ahora. Los milagros no son para este tiempo. Los ministerios ya no existen. Solamente el ministerio pastoral. Y lo que nos dieron es pura mentira. Todos los libros los escribieron grandes eruditos, teólogos que no tenían espíritu, que nomás tenían conocimiento. Y todo lo que nos imparte es el conocimiento. Pero Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él nunca ha cambiado. Y el modelo que Él nos dejó, no va a cambiar. Si usted no cree en los milagros, arranca esos pasajes de la Biblia. Si usted no cree en los ministerios, arráncalo de la Biblia. A ver qué te queda. Porque no podemos sacar nada de la palabra de Dios. Hay evidencia total en el libro de los Hechos, que los Hechos comenzaron con los Hechos de los Apóstoles. Y Jesús le dijo, lo que yo os he enseñado a vosotros, id y hacerlo vosotros, discipular a todas las naciones, enseñándole lo que yo les he enseñado. Ni modo que les iba a enseñar otra cosa. Qué bueno que los discípulos no fueron a una universidad de las actuales, porque no hubieran desarrollado el ministerio que llevaron ellos. Es totalmente diferente. Amén. Ahora bien, seguimos. El ministerio del Padre. Mira bien lo que el Padre hace. El Padre es el que nos llama. Cuando Dios quiere que alguien comience un ministerio, le hace un llamado. Yo tenía 20 años cuando Dios me llamó al ministerio. ¿Cómo me llamó? No me llamó por celular porque no tenía celular. Yo tuve un sueño donde Dios me mostró, donde yo recibí un llamado de parte de Dios. Pocos días después recibí una palabra de Wes Allman, uno que era Christ for the Nations, Cristo para las Naciones, que estaba dando una conferencia en Colombia. Y yo fui a una conferencia de jóvenes, a un retiro de jóvenes, y ahí se me profetizó
que iba a venir a los Estados Unidos, que iba a estudiar y que iba a ser pastor. Yo no estoy aquí por accidente, yo vine porque Dios me llamó. Entonces yo tengo un llamado por parte de Dios. Dios me llamó a hacer lo que estoy haciendo hoy. Y no me he arrepentido en ningún momento, siempre, cada día, le doy gracias a Dios por haberme escogido para hacer lo que hago. No hay otro privilegio más grande y más honroso en la tierra, como le preguntaron a Billy Graham, que siendo que él era tan famoso y tan popular con toda la gente, que por qué no corría para ser presidente. Y él dijo, mira, discúlpame, pero para mí sería rebajarme de posición, siendo que yo fui llamado por Dios para ministrar las almas. No puedo dejar un llamado de Dios por aceptar un llamado de un gobierno. El llamado más grande es el que Dios te hace. Entonces, Dios es el que llama, el que nos confirma. Dios me confirmó mi llamado. El que te confirma, dice la Biblia, es Dios. El que te unge, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Quién lo ungió? Dios, el Padre, con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como él anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces aquí vemos que el Padre es el que nos unge. Y luego dice el que nos sella, el que nos sella. Dice la Biblia que cuando Él te llama, te confirma, te unge, te pone una marca, un sello, que tú eres propiedad de Él. You belongs to God. Tú perteneces a Dios si es que Dios te llamó, si Dios te confirmó, si Dios te ungió y si Dios te selló. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1 que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia para nuestra redención y nuestra posición adquirida. ¡Qué tremenda enseñanza! ¡Qué tremenda palabra! Gracias a Dios por ello. Y nos da las arras. ¿Qué son las arras? Los mexicanos acostumbran a dar unas moneditas. Yo sé que aquí hay una hermana que no quiero mencionar su nombre porque me está mirando así. Pero cuando ella se casó, alguien le dio las arras y ella no sabía lo que llevaban las figuritas de las arras. Y Dios me mostró en un sueño que ella era devota de una virgen, ya ni me acuerdo, la de San Juan. Y me mostró que ella tenía unas moneditas y me mostró que tenía una figurita en su carro. Y le dije, mira, yo tuve un sueño, tuve una palabra de parte de Dios y miré esto que traes. Dijo, sí, pastor, yo traigo uno en mi carro. ¿Se acuerda? Y me lo trajo. Y luego le dije, tráeme las monedas de las arras que te dio tu esposo. Y tenía la misma figura de esa virgen. Entonces, esas no son las arras de que la Biblia habla. La Biblia dice que Dios nos da el Espíritu Santo. Cuando una persona se convierte, nace de nuevo, cambia su manera de vivir, se somete a la voluntad de Dios, la Biblia dice que lo que se une de Dios a nosotros es su Espíritu. El Espíritu de Dios y tu Espíritu se unen y somos un solo Espíritu con Dios. Entonces, estas son las arras. Tú cuando mueres, te vas de la tierra con la seguridad de que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Como dice la Biblia, cuando Jesucristo murió, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, hablando del Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Qué está diciendo? Que cuando usted muera, si llevas al Espíritu Santo contigo, tienes la plena confianza, tienes la plena seguridad de que vas a entrar al reino de Dios, porque te selló. Entonces el Padre nos llama, nos confirma, nos unge, nos sella y nos da las arras de nuestra herencia. Amén. Qué tremendo. Y luego el ministerio del Hijo. ¿Qué hace el Hijo? El Hijo nos sana. ¿Se acuerdan? Que hasta las suegras sanan. La Biblia dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro que tenía fiebre, estaba enferma. Yo no sé si era coronavirus lo que tenía la mujer. Alguien dijo que por eso se enojó Pedro y lo negó, porque le sanó la suegra. Pero eso no es verdad, nomás es una broma, ¿verdad? Algunos toman muy en serio. Yo sí quiero a mi suegra.
Dijo un hermano, yo sí quiero a mi suegra porque ya no vive con nosotros. Pero estamos viendo que el Señor Jesucristo es el que sana, el que salva. La Biblia dice que Él es nuestro Salvador, mas el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Cristo nos salva, nos liberta. ¿De qué? Del pecado. La Biblia dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay un proceso para la salvación y es a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por la redención. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces el Hijo nos liberta. Y dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora Jesús nos imparte los ministerios. Jesús es el que imparte los ministerios. Él formó los ministerios. Él formó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, ¿quién los establece? Es el Señor Jesucristo. Por eso cuando tú entiendes todas esas enseñanzas, y yo le doy gracias a Dios porque no lo leí en un libro, sino que fue revelación cuando comencé a estudiar la palabra de Dios, cuando Dios me comenzó a dar toda esta información y que fui sacándola a través de la palabra. Es impresionante la enseñanza tan profunda que hay en todo esto. Y yo desearía con todo mi corazón algún día haberlo grabado y haberlo dejado grabado para muchas personas que no han escuchado esta palabra y que hoy sé que usted va a ser bendecido y que la va a reproducir y lo va a mandar a sus amigos. Le dije, oye, escuchen a este predicador, está muy interesante lo que está compartiendo. Amén. Porque ese era mi deseo, que pudiéramos dejar esto para otros que no han escuchado esta palabra. Entonces, ¿quién establece los ministerios? Es el Señor Jesucristo. Cuando Él llamó a Pedro, le dijo, ven y te haré pescador de hombres. Y Pedro era un evangelista. Predicó y se convirtieron 3,000 y luego 5,000. Y luego fue a la casa de Cornelio. Y ahí comenzó la iglesia primitiva, ahí comenzó la iglesia gentil. Entonces Pedro tenía las llaves de abrir el evangelio a los gentiles y de abrir el evangelio a los judíos. Porque cuando él predicó, Jesús lo hizo un evangelista. En el caso del apóstol Juan, Juan no era evangelista, Juan era un profeta. Juan nos dejó primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Nos dejó el evangelio según San Juan y nos dejó el Apocalipsis. Porque Juan tenía una revelación directa porque escuchaba el corazón de Dios. Sabía ese ministerio profético que tenía. A Felipe, uno de los diáconos en el libro de los Hechos, que predicaba en Samaria y echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos y hacía un alboroto y mucha gente se convirtió porque los evangelistas hacen mucho escándalo. Si usted dice que viene un gran evangelista a la ciudad de Houston, todos corremos a verlo. Pero si dice que viene el gran maestro Pedro Pablo Ramírez, nadie lo va a escuchar porque la gente no está acostumbrada a escuchar maestros. Porque son aburridos, no los emociona tanto, los pone a pensar. ¡Ja! ¿Cómo le cayó? ¿Verdad? Ahora, el propósito de los 5 ministerios. ¿Cuál es el propósito de establecer los 5 ministerios del Señor? Primero, y Él mismo, no fue alguien más. Dice, el Señor Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Alguien me decía, ¿cómo podemos ilustrarlo? Mira, en la mano es muy fácil ilustrar los ministerios. Por ejemplo, el chaparrito gordito es el maestro, es el apóstol. Este es el profeta que todo el tiempo anda señalando las cosas que Dios quiere que el pueblo sepa. Este es evangelista, y lo enseño con este dedo, que es más largo, porque este sale dentro de los ministerios para ganar almas. Y este es el ministerio
pastoral. Él está casado con la iglesia. Él no quiere salir de su ciudad porque no quiere dejar las ovejas solas. Él está casado con la iglesia. Él ama a sus ovejas. Y el maestro, que es este, es el que te mete el dedo en la oreja para que escuche la palabra y la entienda. Y es lo que trato de hacer todo domingo, es sacudirle la oreja a ver si le puedo penetrar un poquito de la palabra de Dios. Eso hace el maestro. Entonces la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia de hoy sufre problemas porque no está edificada, como dice la Biblia, edificados en el fundamento sólido, siendo la principal piedra, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Una iglesia tiene que tener un fundamento apostólico. Hay iglesias que se han dividido y que son pastores que salieron enojados con otro grupo y formaron aquí su grupo. Y ahí hay muchas iglesias en la actualidad, y no quiero mencionar más porque pues da tristeza escuchar todo esto, pero nunca se sometieron a un ministerio apostólico porque han sido cuestionados toda la vida estos ministerios. Y hay muchos apóstoles que dicen ser apóstoles y no son. Entonces por eso el diablo ha hecho mucho destrozo con todo esto. Pero el fundamento para formar una iglesia tiene que ser con el fundamento apostólico. Jesús estableció el ministerio con la principal piedra del ángulo, y Él fundó o estableció los 5 ministerios, y el propósito de los 5 ministerios es para perfeccionar a los santos. Entonces, en muchas ocasiones usted va a necesitar el ministerio del apóstol. En otras ocasiones va a necesitar el ministerio del profeta, porque quiere conocer la voluntad de Dios y no conoce la voluntad de Dios, y a través de un profeta Dios te va a poder revelar lo que Él quiere que tú hagas a futuro. Otro es el evangelista. Aquí hay una hermana que la invitamos a la iglesia, le hablamos de Cristo, le hicimos tantas cosas y ella no se convirtió acá, pero llegó a Anacondia y fue a Anacondia y llegó con Anacondia, y cuando vio a Anacondia se convirtió con Anacondia. Porque Anacondia es su evangelista preferido. ¿Quién puede decir algo? Nadie, porque son los ministerios que Dios ha establecido. Por lo menos nosotros la llevamos con Anacondia. Danos algo de crédito, ¿no? Ahora Anacondia no la ha discipulado, hemos tenido que hacerlo nosotros. Pero bueno, aquí estamos haciendo el trabajo que se nos asignó. Y no nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces, el propósito de los ministerios es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted tiene un llamado para algún ministerio, va a necesitar ser formado por estos ministerios. Si nomás es uno de los hermanos que vienen a calentar banca los domingos, pues no necesita los ministerios. ¿Aló? Pero los ministerios son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura del nivel de Cristo. Ahora, yo no escribí esto está en la Biblia. Yo solamente estoy leyendo, porque algunos no leen. Yo he dicho varias veces y lo voy a seguir repitiendo: si usted no lee la Biblia, usted está obligado a creer lo que la gente le dice. Y no te vayas a quejar. Y luego dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de cualquier viento de doctrina. Hay hermanos que siempre viajan de una iglesia a otra buscando una experiencia religiosa, como el hijo de Julio Iglesias, en busca de una experiencia religiosa. En ninguna iglesia se pueden acomodar, porque no hay iglesia perfecta para ellos, porque no los han sentado. Un apóstol tiene la capacidad de sentar a la gente y decirle la palabra, llamar la atención. Ese es el trabajo de un padre espiritual. Te corrige, te exhorta, te pone en línea. Pero los hermanos de hoy no les gusta que le llamen la atención. Ay, pastor, si usted predica muy duro, hermano, mejor yo lo miro por las redes sociales, porque si lo traigo a mi iglesia, yo creo que mi iglesia se me va a desbaratar, porque yo aquí todo les tolero todo.
Dios mío. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una iglesia que no está edificada con un ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastoral del maestro, es engañada por cualquier viento de doctrina. Hoy día vemos que tantos pastores se están volviendo judíos. Van a Israel y luego ya se hacen judíos. Ya vienen, ya ponen todo lo que los adornos, la iglesia la decoran con todos los adornos judíos. Y a mí me da preocupación, hermano. Yo no estoy en contra de ello. Pero, hermano, la obra de Cristo fue tan perfecta en la cruz del Calvario que Él pagó por nosotros todo. Yo no tengo que volver a la ley para ser salvo. Yo ya fui salvo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Ya la salvación la pagó alguien. La Biblia dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hermano, ¿qué andas buscando? Si ya Cristo hizo la obra perfecta, ¿por qué estamos nosotros tratando de fluctuar por cualquier lugar? Buscando una experiencia, buscando a ver dónde Dios me va a hablar. Métate de rodillas, ayuna, ora y deje que Dios te revele lo que tienes que decir. Es más fácil copiar cualquier ministerio y seguir cualquier ministerio y no buscar una revelación, que fue lo que Dios me dijo a mí. Te voy a dar luz propia, te vas a meter en mi palabra, lo que vas a hablar va a ser lo que yo te doy y no lo que le he dado a otros. No es lo que le ha dado a otros es malo, no fue lo que me dio a mí. Por eso es tan importante lo que estamos hablando, sino que siguiendo la verdad en amor, seguir la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza viene por su iglesia, es su cuerpo. De que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento para la edificación en amor. O sea, la iglesia va a ser edificada por medio de los ministerios, y los ministerios los dejó establecidos el Señor Jesucristo. Hay un gran maestro de la Biblia, que es el apóstol Pablo, que él llegó después del camino a Damasco, se convirtió. Pero él fue un gran maestro, instruyó y nos dejó mucha corrección en las cartas que escribió. Ahora, el propósito de los dones, y se me está yendo el tiempo, qué lástima. ¿Para qué son los dones? El Espíritu Santo es el que imparte los dones. ¿Para qué son los dones? Tú tienes un ministerio, tú eres un profeta, o eres un evangelista, o eres un pastor, o eres un maestro, pero necesitas el poder de Dios para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios. Tienes que tener el poder de Dios. Entonces los dones son para revelar el cuerpo de Cristo en la tierra. Para eso son los dones, no para hacer negocio. Hay gente que dice cosas con los dones, hacen cosas con los dones y piensa que la gente le tiene que traer recursos a ellos porque ellos ministraron los dones. No, los dones no es para negociar. Por eso yo predico por estos medios y no pido ofrendas, porque no me siento libre de estar vendiendo la palabra de Dios. Dice la Biblia, compre la verdad y no la vendas. Hermanos, me han dicho, hey pastor, ponga redes sociales, pida recursos porque tus mensajes están buenos para que siga. No necesitamos. Los hermanos solitos me están llamando y diciendo, ¿sabes qué? Dios me ha hablado y yo quiero darle a un ministerio que está fructífero, que está produciendo. Y eso para mí es más que suficiente. Porque Dios nos ha bendecido y gracias a Él, porque nos llamó y nos confirmó y nos ha puesto verdaderamente en el lugar que nos tiene con toda su bendición. Entonces, los dones son para revelar el cuerpo de Cristo en la tierra, para evangelizar al mundo. Por eso los ministerios, estaba mirando días atrás el ministerio de Kathryn Kuhlman. Viajé mucho con el pastor Benny Hinn, conozco cómo se manejan esos ministerios. Ellos predican un mensaje evangelístico, pero hay testimonio, salvación, pero dan testimonio de lo que Dios hace en la gente, y ahí van los milagros. Y yo fui a orar. ¿Cuántas veces fui a orar en ese ministerio por los enfermos allá?
Uno ve al pastor allá predicando enfrente, pero nosotros estamos haciendo el trabajo de ir a buscar a la gente abajo y orar y ponerle manos. Y cuando orábamos por la gente, mirábamos los milagros que Dios estaba haciendo. Entonces los dones son para evangelizar el mundo, para liberar al pueblo de Dios de la potestad de Satanás. Tienen que ser por el poder del Espíritu que sacamos a la gente de las tinieblas. Es por el poder del Espíritu que mostramos lo equivocado que el diablo y Satanás han hecho con la humanidad y que tenemos que moverlos de ese lugar para que los saque del reino de las tinieblas al reino de Dios, dice el apóstol Pablo, y para que reciban por la fe que hay en mí perdón de pecados. Por lo tanto, Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y así se llama nuestro ministerio, visión celestial. Entonces los dones es para perfeccionar a la iglesia. ¿Para qué son los dones? Para perfeccionar a la iglesia y para edificar el cuerpo de Cristo. Rápidamente, el propósito de los dones: revelar el cuerpo de Cristo en la tierra, para evangelizar al mundo, para librar al pueblo de Dios de la potestad de Satanás, para perfeccionar a la iglesia y para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces llegamos con los dones. Hay los dones que son dones de revelación. Cuando yo hice la transición siendo un pastor bautista y Dios se me apareció en una visión tan tremenda, yo tuve un encuentro muy fuerte con Dios, que se me proyectó en una luz y me dejó mareado. 2 semanas estuve borracho totalmente. Hice una transformación en mi vida. Y ahí Dios comenzó a impartirme los dones. Yo no conocía eso. Y ahí comenzaron los dones a operar en mí. Y uno de los dones maravillosos es el don de revelación. Los dones que revelan algo. Hay gente que Dios me ha permitido darles una palabra y revelar algo que está oculto. Ellos ni lo sabían que había pasado eso en sus vidas. Y me dicen: ¿y tú cómo lo supiste? Si a nadie yo se lo había dicho. Entonces es la palabra de sabiduría. Hay la palabra de conocimiento. Y hay el discernimiento de espíritus. Ahí uno tiene que saber si es un espíritu, o es el espíritu humano, o es el espíritu de Dios que está hablando. Hay hermanitas que vienen y dicen: ay, pastor, yo siento esto. Le dije: ¿sabes qué, hermana? Yo no me muevo por tu sentir, yo me muevo por el Espíritu de Dios. Si a mí el Espíritu de Dios no me lo dijo, yo no lo voy a recibir. Porque hay gente que te tuerce lo que Dios te ha dado, porque vienen a convencerte que ellos sienten algo. Eso me lo dijo un maestro en la escuela, en el seminario. Me dijo: yo siento que no es la voluntad de Dios que tú te quedes acá. Y le dije: ¿desde cuándo acá Dios se mueve a través de la voluntad de otro? Yo siempre he creído que Dios le habla a uno cuando quiere mostrar su voluntad. Yo sabía que él no era profeta, así que... Entonces, la palabra de sabiduría es para revelar algo. La palabra de conocimiento es para revelar algo. La palabra de discernimiento de espíritus es para revelar algo. Entonces uno tiene que conocer para qué son los dones. Ahora, hay los dones de poder. Estos son los dones muy maravillosos que usan los evangelistas. Es el don de fe, el don de milagros, el don de sanidad. Tiene que haber una unción, tiene que haber una llenura del Espíritu, tiene que Dios revestirte de poder y tiene que impartirte los dones para hacer el ministerio. Muchas iglesias no operan con los dones y por eso necesitamos el don de fe para hacer lo imposible. Fe es imposible agradar a Dios. Hay el don de fe y el fruto de fe. El don de fe es para hacer cosas. Son los dones de poder los que hacen algo. El don de fe, el don de milagros, crea cosas donde no hay. El don de sanidad sana a los enfermos. ¿Cómo se necesita hoy que la iglesia esté llena de poder para mantener a estos hermanos que se enferman fuera de peligro? Decirle: hermano, no te cuidaste, pero vamos a mantenerte en contacto, llamarte, decirte qué haga, estar todos asesorándote y ir a orar por ellos, que este virus no se los vaya a llevar. La iglesia necesita los dones para este tiempo. Los dones de exhortación son los que dicen algo. La profecía es para exhortación, para edificación, para consolación. Siempre una profecía apunta en esa dirección. El don de lenguas. El don de lenguas. Hay el hablar en lenguas, que algunos lo han criticado y algunos no creen en eso.
porque no han experimentado esa experiencia. Pero el don de lenguas es para revelar cosas. Yo estaba con un pastor en Dallas, y él, si me está oyendo, él va a saber quién soy, qué fue lo que pasó. Y estábamos en un evento cuando de repente yo estaba de cacho recibiendo a las personas, y cayó una muchacha china, de cultura china o vietnamés, no me acuerdo, parecida por allá de ese país, y se manifestaron los demonios en ella, y cayó y se revolcaba. Y entonces vino este pastor y me dijo: oye, ¿la puedo llevar y le puedo ministrar? Y yo le dije: claro, ven, tómala y llévale y ministrale. Cuando ya terminó la conferencia, viene una señora, la hermana de esta muchacha, y me dijo: oye, yo no sabía que tu amigo era chino. Le dije: no, es mexicano. Me dijo: ¿pero por qué? Le dije: porque le habló tan perfecto en el idioma. A mi hija y a mi hermana le quitó un collar que traía, porque traía una maldición, y le dijo todo lo que había pasado, y por esa causa ella estaba en esas condiciones. Y me dijo, me quedé temblando, porque dije: ¿cómo Dios le mostró a ese hombre eso? Y como si él no es chino, ¿cómo pudo hablar el idioma? Es que no fue él, fue el Espíritu de Dios que habló a través de él. Entonces, el don de lenguas, habló en lenguas, pero habló en una lengua, en un idioma, para revelar una situación que estaba oculta. Ahora hay otro, que es la interpretación de lenguas. Interpretar lenguas es interesante, porque a veces una persona habla y otros entienden el mensaje que Dios está dando a través de las lenguas. También el don de profecía es tan interesante. Cuando un profeta recibe la palabra profética y la da, entonces esos son los dones de exhortación, los que dicen algo. Lo que es el don de profecía. Yo he recibido muchas palabras de profecía. Dios me ha usado para dar profecía. Dios me ha usado para hablar en lenguas. Yo hablo en lenguas, yo oro en lenguas, casi todo el tiempo estoy orando en lenguas. ¿Sabes por qué? Porque la lengua que tú oras en el Espíritu, el diablo no la puede interceptar, ni los demonios. Cuando tú oras en lenguas, dice la Biblia que tú oras a Dios, misterios, aunque por el Espíritu hablas misterios, y nadie lo puede interceptar. Cuando tú oras en tu idioma, el diablo sabe cómo bloquear tu oración. Pero cuando tú oras en el Espíritu, por eso dice la Biblia, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que yo les dejo con tremendo reto en esta mañana, tremenda palabra de los dones de exhortación, los dones de poder y los dones de revelación, de poder y de exhortación. Los que revelan, los que hacen algo y los que dicen algo, porque ese es el propósito de Dios. Lástima no tener más tiempo para continuar, pero espero que usted sea revestido del conocimiento de Dios con esta palabra. Gracias a Dios por tu vida, y gracias a Dios por sintonizarnos, y gracias a Dios por compartir esta palabra con otros ministerios. Que Dios les continúe bendiciendo, y hasta la próxima semana.